Bien, Débora, gracias por invitarme. Bueno, primera lectura Primera lectura de la elección del domingo y el impacto económico que esto podría tener si es que allí se comenta algo al respecto. Bueno, sí, claro, por supuesto. La gran pregunta es si el programa económico va a tener continuidad. Primero, si va a llegar a octubre en este momento, en qué condiciones. Y después, fundamentalmente, si va a tener continuidad. Es decir, si el gobierno va a poder, no necesariamente mantener las bandas, que probablemente las tenga que sacar, pero si probablemente, si puede el año que viene implementar o hacer aprobar las reformas estructurales que quiere hacer y que se comprometió a hacer con el Fondo Monetario. Héctor, sí, perdón, ahí vos ponías una duda sobre la mesa. ¿Vos creés que el programa está en riesgo, que no llega a octubre, que tiene que sufrir modificaciones de acá a octubre? Bueno, el tema es todo el mundo está convencido, y yo creo que con buenas razones, de que el esquema de bandas puede necesitar ser ajustado después de octubre. El mercado normalmente se adelanta a la noticia, Sí. actúa con el rumor. Si todo el mundo está convencido de que esto después del 26 de octubre va a cambiar, lo más probable es que se quieran adelantar, con lo cual los incidentes de volatilidad o el movimiento del mercado, más con un resultado electoral como fue que de una elección provincial pasó a ser algo Sí, nacionalizado nacional. en buena medida, porque el gobierno así lo hizo. De modo que, claro que existen dudas, por supuesto que existen dudas. Héctor, usted habló recién de la banda cambiaria, una banda cambiaria que tiene una banda inferior y una banda superior, y lo que está viendo el mercado es que no toque el techo de la banda cambiaria el dólar porque tendría que salir a intervenir el Banco Central. ¿Usted cree que esos valores de la banda cambiaria, 9.50 abajo, 1.470 arriba, están bien? ¿O como pide una parte del mercado, tanto acá como en Wall Street, habría que recalibrar un poco esos valores? Pero lo cierto es que depende, la respuesta depende. Depende si tenemos acceso al mercado de capitales o no. No tiene Si no acceso al tenemos mercado de acceso al capitales. mercado de capitales, como actualmente no lo tenemos, evidentemente el tipo de cambio se tiene que ajustar a una realidad diferente. La realidad en la cual estábamos, digamos, esperanzados, sobre todo el gobierno me refiero, era que después de las elecciones se confirmaba el apoyo popular con que el gobierno estuvo actuando hasta este momento, o creyó estar actuando hasta este momento, y que en consecuencia iba a eso tener una repercusión en su capacidad de hacer aprobar reformas. Y el mercado se iba a abrir, es decir, se iba a abrir la posibilidad de refinanciarse en el mercado. Si ese es el escenario, yo no veo por qué hay que cambiar las bandas. Pero si ese escenario no se mantiene, evidentemente va a haber necesidad de ajustar el tipo de cambio. Y eliminar las bandas directamente, Héctor, digo, porque ¿por qué sostenerlas? Digo, el gobierno podría directamente quitarlas y obviamente tendría, con los dólares que tiene, más poder de fuego todavía. Evidentemente, sí. Podría perfectamente bien eliminarlas y liberar el tipo de cambio. Eliminar también el cepo para las empresas, que yo creo que lo debería haber hecho antes de eliminarlo para los individuos. Eso me parece que hubiera sido bastante más acertado. Pero bueno, eso no lo hizo. Así que hoy hay que bailar con lo que hay. Y creo que en buena medida depende de la política. La proyección económica depende realmente en este momento mayormente de qué es lo que va a pasar en las elecciones de octubre. Eso convendría que se adelantara las elecciones de octubre, sería un buen gesto para el mercado y anticiparse, por supuesto, a un resultado político que quizás no es el que esperaba a priori el gobierno. Yo creo que adelantar las elecciones en este momento suena a pánico. Yo no estoy muy seguro que eso sea una buena medida, aunque yo no soy un experto en política, debo decir, ¿no? Héctor, Pero hay sí, una gran perdón. duda en el mercado financiero, tanto aquí como en el exterior, acerca de la intervención del Banco Central de la República Argentina y del Tesoro. Y en los últimos días ha sido el Tesoro el que ha intervenido de alguna manera y que habría vendido aproximadamente 500 millones de dólares en el mercado para que no intervenga el Banco Central. Digo, ¿cómo ve usted esa postura del Tesoro frente a un Banco Central que por ahora no actúa? Bueno, la verdad que para mirarlo desde el exterior, como lo puede mirar un acreedor, lo puede mirar el Fondo Monetario, es prácticamente irrelevante si el que interviene es el Banco Central o el Tesoro. El Tesoro y el Banco Central son como dos bolsillos de un mismo pantalón.
Si los dólares para comprar los pesos salen del bolsillo izquierdo o salen del bolsillo derecho, es irrelevante. Sobre todo porque en realidad los dólares que tiene el Tesoro depositados en el Banco Central son parte de las reservas. En realidad lo que hace falta es que el gobierno compre reservas, no que venda reservas. Héctor, te propongo una respuesta casi del 1 al 10, así si me puedes. Del 1 al 10, ¿cuánta mala noticia es para el Fondo Monetario una victoria del peronismo? Anticipando que la semana pasada acá, en clima peronista, ya decían, si somos gobierno en 2027 no hay que pagarle al fondo, hay que volver a poner el cepo y hay que subir impuestos. Pues yo creo que el peronismo es un movimiento bastante amplio. Si la pregunta es, ¿qué implica de 1 a 10? Que vuelva el kirchnerismo, yo diría que evidentemente implica la peor de los escenarios. Ahora, el peronismo yo creo que es bastante más amplio que eso. Estimo que hemos aprendido, incluido el peronismo, aunque no estoy seguro del kirchnerismo, de que no hay soberanía si no hay un ejercicio fiscal ordenado. Si siempre tenemos que pasar la gorra por Washington, evidentemente lo de la soberanía es simplemente una palabra. Héctor, hay que alinearse con... ¿Perdón? Usted habló de kirchnerismo, de peronismo, pero acá surge de alguna manera una figura inesperada, que es la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que aparece ya como un futuro candidato para las elecciones del 2027. Digo, ¿cómo ve ese modelo estatista ¿cómo que quiere Kicillof? a Kicillof ahí? Bueno, evidentemente lo de Kicillof es bastante desesperanzador. La experiencia que hemos tenido con Kicillof no ha sido buena como ministro de Economía. Desconozco cómo es como gobernador de la provincia, pero como ministro de Economía fue francamente malo. Y las cosas que dice ciertamente no caen demasiado bien en los formadores de precios y en los formadores de opinión, me refiero internacional. De modo que es cierto, digamos, estas elecciones, si proyectan un Kicillof como el que conocemos, aunque no descuento de que en realidad él también haya aprendido algo, tiene la virtud de que tiene fama de ser honesto, lo cual para nosotros ya es algo bastante importante. Héctor, vos hablabas antes del salvataje de Washington. ¿Crees que al gobierno de Milei se le presenta una alternativa de financiamiento con el Tesoro de los Estados Unidos? Bueno, eso sería, digamos, el último recurso. Digamos, quiere decir que tenemos que depender de un crédito bilateral de Estados Unidos. Yo realmente no creo que lleguemos a esa situación, espero que no, pero efectivamente sí, Bessent vino a la Argentina y dijo, yo puedo estar detrás de ustedes si a ustedes les falta. Pero dijo, si ustedes van cumpliendo con el programa, no dijo, claro, estoy para lo que sea necesario. Dijo, si cumplen con el programa y hay un problema, yo estoy detrás. Por ahora, con el programa estamos sobrecumpliendo en la parte fiscal y no cumpliendo en la parte de reservas, claramente, ¿no? Ahí hablando de las reservas, ¿usted considera que hoy el Banco Central tiene aproximadamente unos 41.500 millones de dólares de reservas internacionales brutas? ¿Cómo ve la posición de las reservas internacionales netas, que es lo que le importa al Fondo Monetario en realidad? Bueno, estamos en territorio negativo y de acuerdo a lo último que aceptamos, que en realidad no fue demasiado bien con la última revisión. No solo aceptaron que nos dieron un waiver por no cumplir con la meta, sino que además bajaron las metas futuras y además estiraron los plazos de revisión. Con lo cual yo realmente nunca vi el Fondo Monetario tan condescendiente, ni siquiera con el gobierno anterior, que en realidad fue muy condescendiente. En este caso, conseguir waiver, conseguir que me bajen la futura meta y que me estiren los plazos de las revisiones, digamos que fue para el gobierno un gran éxito, ¿no? Héctor, ¿por qué el riesgo país está tan alto, teniendo en cuenta, como vos bien marcabas, que las metas económicas en general se han cumplido? No, las que se han cumplido son las fiscales. Las metas de reservas, que son los que miran mayormente los acreedores, básicamente los posibles inversionistas, no se han cumplido. Y está claro que tenemos una política cambiaria que en buena medida depende del carry trade, que es capital, por más que sea de residentes argentinos, en buena medida. Todos los que venden dólares para comprar pesos no lo hacen porque creen en el peso
lo hacen porque creen que van a tener una ganancia en dólares. Le hacen, en algún momento vuelven al dólar. Eso no es, digamos, no es nada muy tranquilizador para nadie. O sea, ahora hasta aquí demasiada bicicleta financiera para traducirlo. Sí, claro, yo hablaba con un colega, no voy a dar el nombre, pero un colega que está muy interiorizado con el caso mexicano. En los años 70, acuérdense, en el 75 tuvimos el tema del tequila. Y él me decía, no es cierto de que nosotros hicimos los deberes y entonces vinieron las inversiones en la economía real, por más que nos metimos en el NAFTA, en ese momento se llamaba NAFTA. Lo que pasó es que las inversiones financieras, como el carry, por ejemplo, se fueron estirando en los plazos. Y al principio invertían con un periodo de 3 meses, después de 6, después de 9, después de 1 año y medio, y así se fue estirando eso, y después llegaron las inversiones en la economía real. El caso de México no me parece que sea el nuestro, entre otras cosas porque México es un desafío muy grande para Estados Unidos. No podía dejar a Estados Unidos que tuviera una crisis económica, pues se llenaba de mexicanos. Con lo cual, yo no estoy seguro de que eso sea lo que nos puede pasar a nosotros. Lo que estamos viendo en la Argentina es claramente la posibilidad de hacer una gran ganancia financiera que viene emparejada con digamos, un golpe muy fuerte para la economía Pero real, siempre ¿no? en corto plazo, ¿no? Lo cual hace que todo sea más volátil. Sí, claro, siempre de corto plazo. Ahora tenemos un corto plazo todavía más acelerado porque hasta hace poco, antes de estas elecciones provinciales, las especulaciones eran que el gobierno iba a ganar muy bien en las elecciones nacionales. Y eso ya no está tan claro, ¿no? Exacto. Yendo a las próximas elecciones, ¿usted cree que si hay un triunfo más holgado por parte del Partido Justicialista, peronismo, kirchnerismo, todo el peronismo junto, digamos, puede acelerar una salida de fondos de la República Argentina? Y probablemente inicialmente la reacción del mercado sea mala hasta que ese peronismo, que no sabemos en realidad qué peronismo es, porque hay peronismo de tipo muy diferente. Menem era peronista y al principio asustó y después sedujo. De modo que, digamos que la reacción inicial me parece va a ser mala. Ahora, yo no creo que los peronistas, si algo no son, es tontos. Con lo cual, yo creo que se van a dar cuenta de que si insisten en el peronismo kirchnerista, terminamos muy mal. Sí. Héctor, estos niveles de dólar que estamos viendo hoy, arriba de 1.400 pesos, variaba poquito de todas maneras el día de hoy, 1.435, 1.425, ¿te parecen razonables? ¿Está retrasado? ¿Todavía algunas de estas dudas todavía subyacen? Una parte del empresariado pedía obviamente un dólar más alto hace meses, ahora parecería haberse acomodado. Bueno, yo lo que leo son informes de consultoras argentinas que estiman que en el techo de la banda no estaría tan atrasado. Ahora, lo cierto es que la Argentina es un país caro. Es un país en el cual lo más barato, una de las cosas más baratas es el dólar. Y que los argentinos responden a esa pregunta con los pies. Se van a comprar las cosas afuera. Con lo cual, digamos, no sé ahora que ha subido el dólar y está muy cerca del techo de la banda, pero en la medida en que eso no se traduzca en un pass-through inflacionario, creo que no está tan atrasado el techo de la banda. Ahora, lo que sí es muy preocupante, insisto, muy preocupante, es que el gobierno intervenga dentro de la banda para evitar que llegue al techo de la banda. Venda los dólares que salen del bolsillo del Tesoro o del bolsillo del Banco Central, como digo, para cualquier observador internacional, eso es totalmente irrelevante. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo grande. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.